bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, flamante rector de la UNAE. La semana anterior, la opinión pública conoció a través de la información de diversos medios de comunicación la situación que se vivía en la UNAE, una situación a todas luces conflictivas que han tenido el desenlace que hemos indicado en nuestra introducción. Le damos la bienvenida, economista Mendieta. Muy importante conocer su punto de vista sobre los sucesos que se han dado y particularmente sobre el futuro mediato e inmediato de esta institución. Muy amable, muy buenos días, Gustavo, Rosana, un saludo a quienes también nos escuchan. El día viernes correspondió asumir este reto del rectorado de la UNAE, y obviamente, pues como usted bien ha manifestado, en una serie de complicaciones que pasan por el tema presupuestario, la renuncia obviamente también del señor rector, la necesidad conforme ley de la conformación de una reconformación de la comisión gestora, y en base a ello la designación que recayó en mi persona en el caso del rectorado. Perdón que le interrumpe, doctor Mendieta. Claro. En cuanto a los miembros de la comisión gestora, teníamos conocimiento que muchos de ellos renunciaron también. ¿Se volvió a conformar una nueva comisión gestora o eran las mismas personas que ya estaban conformando la comisión gestora? Hubieron renuncias y se reconformó la comisión gestora solamente con dos actores. En este caso, el doctor Diego Roldán Monsalve y mi persona. El primero como comisionado externo y yo como comisionado interno. Entonces, con esta reconformación de la comisión, conforme manda la normativa correspondiente, se designó al presidente de la comisión, que también hace las veces de rectorado, y que recayó sobre mi persona. Entonces, eso se dio el día viernes, y obviamente, pues en el marco de temas conflictivos, y la primera acción que se llevó a cabo justamente tener un acercamiento con los estudiantes, una conversación con los estudiantes, un diálogo primario, que luego derivó en una asamblea con la participación también de docentes y sus representantes, y de administrativos y sus representantes, y en estas horas que resultaron realmente álgidas, yo me pude dar cuenta sobre todo de la inconformidad que había sobre varios aspectos, no solamente sobre el tema presupuestario, sino que eso derivaba a una serie de temas, en tanto, digamos, fue la gota que derramó el vaso, más bien el tema presupuestario. Sí, la gota que derramó el vaso, una gran gota que derramó el vaso, pero también me llegaba mucha información, y que realmente yo daba cuenta de esta convulsión, digamos, en la que se estaba. Entonces yo creo ¿Qué relación, si se puede conocer, economista Mendieta, existiría entre el bajo presupuesto que se decidió en altas esferas del gobierno? Esto tiene que ver incluso con la estructura del presupuesto general del Estado, y el cambio que paralelamente se decidió en la organización de esta universidad, que incluyó finalmente el cambio de rector y de la comisión gestora. Puede haber una correlación, sin embargo, lo que se me ha manifestado en términos ya presupuestarios, que es lo que yo he visto al interior de la UNAE, porque eso es lo que me corresponde ahora a mí ver desde adentro, cuál es el problema. Obviamente se habla de ciertos problemas que han habido en la construcción de una biblioteca, por ejemplo, que sería prácticamente el gran recorte presupuestario, la gran parte del recorte estaría ahí. Estaríamos hablando de $13.3 millones que no se pudo ejecutar, que hubieron digamos, inclusive denuncias de por medio para que el proceso no se lleve a cabo. Yo creo que, repito, es decir, puede haber una correlación, yo no la puedo descartar, pero este momento de ver el problema presupuestario, obviamente lo que hay que garantizar es la operatividad de la UNAE. La operatividad, obviamente, pensando en el corto plazo, pero también después ya generando ciertos cambios o ciertas acciones de largo plazo también. Para el 2020, la Universidad Nacional de Educación se quedaría con un presupuesto no superior a unos $14 millones. La pregunta es si esto no le paraliza a la universidad, es decir, escuchamos o leímos, mejor dicho, el comunicado de la CENESID, en la que se afirmaba que el gasto corriente de la universidad está garantizado, pero usted conoce la academia, conoce la vida universitaria. Una universidad no puede funcionar únicamente con gasto corriente. ¿Qué pasa con esas otras actividades que son pilares y esencia de la educación superior, como es, por ejemplo,
ejemplo, la investigación y otros temas relacionados, la vinculación con la sociedad y una serie de otros aspectos que le corresponden a la academia. La pregunta es si con el presupuesto, bueno, entiendo que usted está muy pocas horas todavía al frente, pero si con el presupuesto de 14 millones de dólares no se le estaría paralizando abruptamente a la universidad. No, digamos, se necesita más, pero la operatividad no se paraliza. Ahora, pero mire que justamente en la mesa de diálogo de la cual se dio fruto al acta de compromiso, tanto estudiantes como yo nos pudimos enterar digamos, de fuentes internas de la UNAE el problema. Y mire que es importante, por eso que yo creo que el diálogo constructivo es yo creo que la base de este momento. Ahí nos enteramos que el problema, claro, si se retiraba inversión y si se mantiene el gasto corriente, no debería verse afectada la operatividad, pero un monto de aproximadamente 4 millones de dólares que son de gasto de inversión se estaba usando para gasto corriente. Que obviamente no digo que eso esté mal, porque existe, digamos, existen mecanismos que lo permiten. Por ejemplo, qué se considera gasto de inversión, qué se considera gasto corriente, es una discusión que en finanzas públicas es harto conocida. Entonces, pero claro, entonces por lo tanto, la preocupación de la reducción de gasto de inversión es lógica, si por la razón de que se estaba utilizando estos más o menos de 4 millones para gasto corriente. Por esa razón, mire, la primera cláusula del acuerdo a la que yo me comprometo es gestionar un aumento de al menos hasta 20 millones de dólares en el gasto corriente, para que haya esta transparencia también. Pero esto tendría que ser presupuesto extra. Eso tendría que ser presupuesto extra. Ahora ahí también hay un tema, y por eso el segundo acuerdo son las mesas de diálogo. Hay que entender que el presupuesto de UNAE no es como, por ejemplo, el presupuesto de las demás universidades públicas que por ejemplo, responden al fondo como el FODEPEUPO, etcétera. No está dentro. Existe la posibilidad de, al ser emblemáticas, a estar todavía en el proceso de transición, existe la posibilidad de llegar a una expansión en el caso presupuestario. Esa mismo va a ser, ¿no es cierto?, mi gestión. Yo ya he hecho contacto con la CNCIR. Quizá para entender mejor esto, economista Mendieta, vale la pena ir un poquito a los antecedentes. La Universidad Nacional de Educación, la UNAE, ha tenido una imagen bastante positiva. De entre las 4 universidades emblemáticas del gobierno de Rafael Correa se hablaba de que era una de las más exitosas, conjuntamente con la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil, que no habían tenido los gravísimos problemas que se enfrentaron en otras universidades, particularmente en Yachay. Las cifras de crecimiento que le estamos compartiendo con nuestros oyentes en pantalla son sumamente interesantes. En el año 2015 esta universidad empieza con 549 estudiantes, va subiendo paulatinamente los años sucesivos a 629, 2.415, 4.421, para culminar este año 2019 con 5.187 estudiantes. Y el doctor Freddy Álvarez, en una entrevista que mantuvimos hace 2 o 3 meses en este medio de comunicación, señalaba que las metas de la universidad era el de duplicar esta cifra, de llegar a más de 10.000 estudiantes con sus extensiones para el próximo año. Esto significaba a futuro un efecto muy importante en lo que es justamente el objetivo de la UNAE, el de formar maestros de mejor calidad en el país. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es tras estas cifras que realmente son interesantes? Diría que hasta pueden deslumbrar, pues un crecimiento de esta naturaleza de casi el 1000% en estudiantado de una universidad en tan poco tiempo dice mucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a esta situación de crisis? Yo creo que regreso a la metáfora de Rosana, el presupuesto que derramó, el problema que dio paso a esto, y detrás, digamos, yo no me puedo referir a problemas de tipo de gestión todavía, porque no conozco, no tengo elementos para ello. Temas políticos, tal vez, doctor Mendieta. En su momento le pudimos escuchar al rector saliente Freddy Álvarez, que decía que hubo un intento de injerencia política en la universidad, y eso fue también algo que molestó a los estudiantes, quienes, aprovechando este proceso, lo que querían es avanzar hacia la autonomía universitaria para que de alguna manera la universidad empiece a gestionarse por sí misma sin la injerencia del gobierno de turno. Yo creo que puede ser, ¿no? Puede ser, pero también ahí yo creo que las universidades públicas también deben actuar con responsabilidad ante los álgidos problemas de índole económico, social, pero que también pasa por el lado político, ¿no? Y quizás las universidades, si bien es cierto, tenemos que seguir
seguir trabajando para tener una voz y tener obviamente pues una voz sobre todo de propuesta. No, son referentes de opinión las universidades, sin duda, ¿no? Totalmente, pero sí yo creo que buscar ciertos límites, ¿no? Yo creo Ahora, que el rector tocó temas, el ex rector tocó temas muy delicados, no utilizó precisamente ese término, pero hablaba claramente de tráfico de influencias en la universidad, de que se le había obligado y se le pretendía obligar entregar ciertos puestos, sobre todo administrativos, sin que se pasen los rigurosos procedimientos de contratación de personal de las universidades, que esto había venido desde el poder político. Se entiende claramente de lo que señalaba el rector, que se lo canalizó o se canalizaron estos intereses a través de la gobernación de la provincia del Cañar. Esto es algo muy importante, pues usted, economista Mendieta, entiende perfectamente la importancia de cómo las universidades deben alcanzar un cierto grado de independencia, el de llevar adelante todos los principios que guían el quehacer universitario. El tema de la influencia gubernamental en las universidades fue un tema ampliamente debatido en la pasada década con la fuerte intervención que se ha hecho. Entonces vale la pena dejar claro qué es lo que sucedió en la UNAI, qué tipo de influencias existieron, se dieron, qué papel jugaron dentro de la crisis que se ha enfrentado en las últimas semanas o que se ha hecho público, pues los problemas venían ya desde atrás. Mire, como le decía yo el día viernes en esa vorágine de información, pues se escuchaban temas que iban en contra de la gestión anterior y yo las he escuchado y luego después también escuché lo que usted me acaba de decir, sobre todo también una declaración o una entrevista que estuvo acá el asambleísta Castañer el día sábado y claro, me deja preocupado, pero son cosas que tenemos que resolver. Ahora, ahí conforme, porque también fue un tema de discusión en la asamblea previo al acta de compromiso, también dejé claro que a los docentes era imposible, digamos, que haya un recorte, una reducción, un despido, porque estamos a medio de un semestre. El semestre yo entiendo muy bien que tiene que terminarse de la mejor forma. ¿Usted se refiere a los 20 cargos de docentes que se habían anunciado? ¿Se terminaría su contrato o no serían renovados? No serían renovados. Obviamente eso tengo justamente que revisar porque no cabe. Me dijeron a mí, yo conversé rápidamente con la dirección de talento humano, que había solamente un caso de una persona que no le había sido que no se le va a renovar el contrato el próximo digamos, este semestre. También ahí me llegó información que era porque, claro, no estaba alineada al tema del rector. O sea, a mí me parece eso, realmente que eso tenemos que cortar un gran papel y una gran responsabilidad que tengo yo es independizar, no institucionalizar, como dice el reglamento, solamente darle la transición a la universidad para que ya sea el rector o rectora ya puesto por elección conforme manda la ley, sino que realmente independizarla de los temas políticos, de los vaivenes políticos, lo cual no quiere decir que la gente interior no sea política. ¿Cómo mira usted y le preocupa, economista Mendieta, el tema de autonomía universitaria? Y justamente las universidades emblemáticas transitaban ya, y este año, entiendo, era clave el próximo, el 2020, para que se integren en forma total ya al sistema universitario de Ecuador. Y esto de hecho implica, pero sin ningún tipo de duda, el que se adopten ciertos principios universales de la universidad pública, valga la redundancia, como son la autonomía universitaria. Completamente, yo creo, mire, ese es el gran reto de lo que estamos hablando. Algo habrá, ¿no? Algo habrá, digamos, el tema de injerencias de lado y lado, algo habrá en temas de que no podemos asegurar, pero que tenemos que ver, pero que al margen de eso, lo que tenemos que hacer es ahora, y ese va a ser mi rol, dejarle a la UNAE con la independencia suficiente para que pueda subsistir con larga vida, ¿no? Ese es obviamente el objetivo mío, duro, fuerte, pero obviamente para eso obviamente. Ahora, doctor Mendieta, hablando precisamente de esta independencia y de las denuncias que habría hecho en su momento el doctor Freddy Álvarez, entendemos que directores de escuela, directores departamentales también se retiraron, pusieron su renuncia de estos cargos. ¿Serán reintegrados? ¿Usted colocará a su propio equipo? ¿Será gente externa, gente del interior de la propia universidad? ¿Cómo va a conformar usted este grupo? Entenderíamos que también temporal hasta la próxima convocatoria de elecciones.
Bueno, en los casos de cargos de libre remoción, que obviamente son y conforman como también es lógico el equipo de trabajo, en este caso del rector, obviamente pues lo que se está analizando son los mejores cuadros, ¿no? Mejores cuadros que sobre todo tengan experiencia, que sobre todo hayan transitado, ojalá, a veces es difícil encontrar ciertos temas como por ejemplo la parte financiera, la parte legal, que también hayan sido y hayan respondido a la vida universitaria, que es a veces muy diferente de la vida pública en general, pero justamente estamos en la búsqueda de esos cuadros, pero van a ser los mejores porque claro, tienen que responder a lo que yo también me estoy comprometiendo. Entonces, en ese sentido es que se están analizando y barajando algunas posibilidades, y dicho sea de paso, en eso estoy trabajando, ¿no? En eso estoy trabajando con total autonomía al respecto, y obviamente pues hasta el día de hoy y yo no lo permitiré recibir injerencia de ninguna parte. Gustavo decía hace un momento que para el próximo año el reto es que la Universidad Nacional de Educación se integre a cómo funcionan de alguna manera el resto de universidades. Sin embargo, el proceso de elecciones que se aspira a llevarlo a cabo en el año 2020 no son elecciones universales tampoco. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Entendemos que la comunidad universitaria deberá elegir de entre una terna que es emitida por el gobierno nacional, entiendo que por el Ministerio de Educación, si no me equivoco, y una de las peticiones era que se incluya en el padrón electoral a quienes son contratados también, y esto viene de la necesidad, al entender que de los cerca de 400 docentes que tiene esta universidad, únicamente 40 son titulares. Sí, 42, no, para ser exactos. Sí, claro, pero ahora hay un tema legal. Justamente esto también se discutió en la asamblea y se llegó a ese acuerdo. Tuvimos la asesoría, inclusive ese momento, de personas que estaban más de cerca con esta situación, y veíamos que no era posible ese tema, ¿no? Un tema porque estaba en la LOES, el tema de la inclusión de los docentes contratados. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y hay una cláusula en donde dice que y hay que trabajar para que haya una participación, un proceso de participación para la conformación de estas ternas, y que ésta esté conformada, ¿no es cierto?, por tanto estudiantes administrativos como docentes en términos generales. Habrá que determinar el mecanismo, de pronto, si bien está la conformación de ternas recae en el Ministerio de Educación, de pronto que ellos tengan en un tiempo previo un acercamiento con la comunidad universitaria para que escuchen, ¿no es cierto?, nombres, para que escuchen, puedan conocer de cerca, y estos nombres no vengan impuestos, porque claro, por primera vez, la primera elección del nuevo rector o rectora de la UNAI, ya para el año 2020, deberá ser a partir de una terna, y sobre esa tendrán que votar, obviamente, pues los docentes, los administrativos y los estudiantes, pero esa votación tiene que estar enmarcada en la ley, y esa tiene, obviamente, los componentes que tiene cualquier universidad pública, que son los entes titulares, el contrapeso que tiene que dar los estudiantes con las ponderaciones, y lo mismo los administrativos. Entonces, pero eso, ¿no? Entonces se estableció eso. Yo creo que eso estaba bien. El planteamiento que hizo la presidenta de la FEWE era justamente esto, que hagamos como unas mesas de información, es decir, que no venga desde afuera sin conocimiento. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que eso está bien, y obviamente pues será una acción que está escrita en papel, pero a la cual yo me sumaría con muchas otras acciones más para que, repito, el proceso sea transparente, y ojalá, ¿no es cierto?, la UNAE, después de cuando ya elija su rector, que quede por 5 años conforme manda la ley, o rectora, pues obviamente lo haga en un marco de independencia, de autonomía, y que le permita trabajar a futuro, ¿no? ¿Cómo se dio su nombramiento, economista Mendieta? Para entender mejor las cosas, hay que contrastar que las universidades emblemáticas, en este caso la UNAI, no tienen un consejo universitario. Lo que contaban era con una comisión gestora, pero esta comisión gestora también renunció conjuntamente con el anterior rector. ¿Cómo vino la propuesta? ¿Fue CENESID? ¿Fue Agustín Albán como secretario nacional de Ciencia y Tecnología quien hizo la propuesta para este cambio? Y quizá un tema muy importante, ¿vino de la mano alguna oferta en el sentido de que los problemas presupuestarios serían revisados? Usted, como economista y un destacado economista que tiene clarísimo lo difícil que será el manejo de la universidad, apenas con un 40% del presupuesto con el que venía funcionando. Sí, yo fui contactado por la CENESID. Esa fue la primera acercamiento. Yo no pensé, lo digo con honestidad, que iban las cosas a pasar tan rápido.
prácticamente yo creo que fue muy digamos, se fueron sucediendo cosas tras otras, de las cuales yo mismo me iba enterando, pero con cierto grado de sorpresa, porque, repito, no creía que iba a ser tan rápido. Vino la renuncia del rector y eso detonó todavía más el tema de acelerar la situación. Yo el día martes tuve que repentinamente estar en la ciudad de Quito, porque justamente pues estuve convocado para que un poco se me explicara el hecho. Inclusive ese día no se sabía cómo iban a darse, y de pronto, y lo que yo decía, de pronto termina el año y comienza, eso será en enero, en febrero, porque además la comisión gestora y el rector Freddy Álvarez tenía su fecha final del rectorado era en febrero del 2020. Pero las cosas se aceleraron y el viernes había entonces que actuar, y fue así, fue una propuesta directa del CENESID, y por supuesto, quizás con poco tiempo, pero ya después con cierta calma, yo ya he conversado directamente con el señor secretario de la CENESID, y obviamente pues yo le he explicado estos temas presupuestarios como lo estoy haciendo aquí, esta digamos diferencia que hay entre el uso de gasto de inversión como gasto corriente, y obviamente él me ha entendido el asunto. Tenemos que dialogar, digamos, bueno, no sé si ventajosa o lamentablemente, pero muchas personas de este momento están haciendo uso ya de su retiro por fin de año, lo cual me corresponderá a mí enterarme mejor de las cosas para que en enero podamos sentarnos. Él ha ofrecido, inclusive también está una cláusula, ha ofrecido estar acá la primera semana de enero o segunda semana de enero, y obviamente conjuntamente también ir trabajando sobre esos temas. En los temas financieros, en eso también usted tiene amplia experiencia por sus actividades en la Universidad de Cuenca. Los recortes presupuestarios año a año han venido dándose por parte de autoridades del Estado por una supuesta ineficiencia en el uso del presupuestos parcialmente ejecutados. De esto también se ha hablado en la UNAI, se ha señalado que esto ha sucedido en alguna medida, pero las anteriores autoridades han explicado, estuvo aquí también el director financiero, de que ellos cumplieron con todos los pasos y requisitos necesarios para ir aprobando sus proyectos, pero que encontraron allí una barrera insalvable que fue el Ministerio de Finanzas. Es decir, más o menos los mismos problemas que afectan a las universidades, y se genera este círculo vicioso. Presupuestos no ejecutados en un porcentaje adecuado, bajos presupuestos, en definitiva, que en comparación con aquellos que han sido aprobados, y esto se convierte en el pretexto de las autoridades de gobierno, del Ministerio de Finanzas, para señalar hay que recortar el presupuesto del próximo año, pues está sobredimensionado. Coméntenos sobre este tema de la UNAI, ¿cómo va a afectar a las finanzas de esta universidad? Repito, el recorte en gasto de inversión va a tener un impacto, se ha garantizado el valor que está, inclusive ahí también hay una revisión que en los gastos de bienes y servicios para inversión, que se está colocando como $300,000, se necesitará al menos unos $2 millones, por lo tanto ahí también hay un espacio importante, porque claro, si bien es cierto, no se va a ejecutar una obra como un aulario más, etcétera, pero sí necesitan, las obras que están hechas necesitan tener inversión colateral para su funcionamiento, y eso obviamente eso está pendiente. Entonces la idea es que no afecte la operatividad financiera, que a su vez es la operatividad académica, investigativa, de vinculación, etcétera, que tiene la UNAI. Eso es lo que tenemos que proteger primero. Entendemos, y ahí sí yo digamos hablo como un comprendido de la situación compleja económica del país. Entendemos que al menos para el año 2020, el recorte de inversión, que es la parte dura por donde viene el presupuesto general del Estado para el año 2020, nos estaría afectando también en este sentido. Auguramos que eso, y así hay que trabajar para que los próximos años no sea así, y con eso es que tenemos que salir adelante. Pero ahí sí quiero decirlo también, que yo quizás ahora me sumaría, ¿no es cierto?, al hecho de que tenemos que obviamente destrabar ciertos temas burocráticos que existe en el Ministerio de Finanzas para tener el presupuesto. Yo me uniría a todas las otras universidades públicas a buscar esas soluciones, a buscar ese camino. Obviamente pues será que para no mí, puede el propio Estado convertirse en un cuello de botella en los presupuestos. Exactamente. Y después utilizarlos como pretexto. Y a su vez también las universidades convertirnos en una suerte de o aupamos esto o nos vamos en contra. ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar? Yo creo que eso tiene que darse una solución de largo plazo. Yo me
uniría, repito, a los rectores, que obviamente se tiene que dialogar, pero sobre todo se tiene que exigir, yo creo que al Ministerio de Finanzas, que se vayan destrabando estos temas burocráticos. Y claro, también terminaría diciendo que siempre hay un espacio para la eficiencia. Yo creo que hay que buscar temas. Mire, por ejemplo, el hecho de que no tenemos nada en contra de las personas extranjeras que estuvieron ocupando cargos y que ahora han puesto su renuncia, y que obviamente pues ya estarán digamos, van a ser reemplazados por personas de aquí. ¿Se refiere sobre todo al comité gestor? Al comité gestor, pero también había algunos cargos de investigación, posgrados, gestión académica. Y académicos también. Académicos también, que de pronto las direcciones de escuela. Ahora se buscará, las direcciones de escuela no, porque eso más pasa por profesores que son, y yo creo que debe estar en manos de docentes, ojalá titulares, porque así manda la ley, ¿no? Pero yo más bien veo cargos administrativos también, cargos de alto rango, que si uno empieza a ver, había muchísimo gasto también por temas de que había que reconocer, el tema de que no vivían aquí y había que hacer una compensación por temas tiene un nombre eso, de estadía acá, digamos, ¿no? Eso habría que irlo, por ejemplo, en la medida que se vaya sustituyendo por personal idóneo, que yo creo que la ciudad de Cuenca, con sus universidades, que ha ido formando, yo creo que un altísimo capital humano, y sobre todo muy especializado en el manejo de la cosa pública, que se ha hecho bien aquí con varias experiencias, ¿no? Como las empresas públicas, por ejemplo. Yo creo que eso va a empezar a ir aminorando, y también esta carga, digamos, y caminando a la eficiencia un poco más de cumplimiento, de un poco más óptimo, digamos así, el tema del presupuesto. Yo creo que hay espacio y habría que ir revisando, habría que ir viendo. Hoy día nomás yo me venía enterando que tenían un número por ejemplo, de conductores igual al que tiene la Universidad de Cuenca, ¿no? Entonces me llama la atención. De choferes me refiero, ¿no? Me llama la atención. Entonces yo decía, venía pensando qué es lo que está pasando. Claro, de pronto, y estoy seguro que es así, el tema de las prácticas, las distancias son distintas. Bueno, hasta donde conocemos, la universidad tiene, son permítame contarlas, 8 extensiones que los llaman centros de apoyo, que funcionan en diversas provincias del país, cumpliendo esa línea de ser, o ese objetivo de ser una universidad inclusiva, que trabaja para formar preferiblemente a los quintiles más bajos de la población, que es algo realmente loable, formarlos para que sean buenos maestros. Allí está Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Chimborazo, Manabí, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchimpe. Esto a lo mejor podría justificar el tema de los choferes, pero más que eso, es muy importante saber si usted continuará con esta línea de fortalecer estos centros de apoyo que han tenido han tenido un papel muy importante en el crecimiento de esta universidad. Yo creo que yo me uno a eso, ha tenido un papel importante. Yo creo que tiene que extenderse inclusive más, hay que fortalecer. Y claro, lo de los choferes es un ejemplo de que analizando la realidad puede dar espacio o no a una digamos a una mayor eficiencia en el tema presupuestario, y obviamente pasa por su realidad, pero hay que seguir fortaleciendo, y también hay que seguir revisando. Yo creo que de pronto nos llegan a unos ahorros también que a la final después suman a que haya menos carga en el tema corriente. Vamos a seguir analizando y tendremos más información. Doctor Mendieta, pocos días antes que usted asuma el rectorado, hubo la aprobación de una reducción de sueldos, de salarios. ¿Tiene usted conocimiento de aquello? Se aprobó, entiendo que a través de la comisión gestora de ese momento, una reducción de sueldos. Eso tengo que revisarlo. Eso también me enteré el día viernes, fue un tema que se puso en la mesa de discusión, pero no tengo los elementos todavía para poder ver el tema. Eso está por revisarse. Y un tema muy importante relacionado también con el personal. Economista Mendieta, usted, nuevamente tengo que apelar a su larga trayectoria como educador, como miembro incluso del Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca. ¿Sabe usted que uno de los problemas más delicados que se ha presentado en los últimos años en las universidades en general, en la de Cuenca en particular, y entendemos afecta también a la UNAE, es esa situación de trabajar mayoritariamente con profesores contratados, situación que genera
precariedad laboral. Una carrera en docencia universitaria es una carrera de largo plazo con objetivos que se tienen que ir cumpliendo a lo largo del tiempo. Es muy difícil que los profesores lo hagan en esta situación sin saber si cada trimestre, cada cuatrimestre o cada semestre, según sea la modalidad, van o no a poder continuar en sus funciones. Completamente de acuerdo, ¿no? Y mire que yo he sido coherente con ello. El año 2016, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, si puedo equivocarme, pues fue la penúltima que realizó 8 concursos, de los cuales 7 resultaron, dieron fin término, y luego después, el momento que ya, digamos así, pues fue por un tema presupuestario, nos fue indicado a las facultades que trabajemos sobre la planificación para el tema de concursos. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas también fue la primera en la cual su planificación se aprobó con 20 concursos. La Facultad de Ciencias Económicas este momento tiene 130 docentes, de los cuales 60 somos titulares, y en ese estudio que se hizo, obviamente pues con varios elementos de análisis, ¿no? Con varios elementos muy objetivos, sobre todo de cara al rediseño de mallas, ahí se establecieron que se necesitarían 20 profesores más, llegando a una planta de 80 profesores, y obviamente pues claro, las condiciones económicas yo creo que ni ahora ni el año que viene dará cabida para los 20 concursos, pero yo creo que queda establecido aquí. ¿Qué políticas aplicarán en la UNAI con respecto a este tema? Tendríamos que revisar, pero seguramente si está en mis manos y sobre todo existe el espacio presupuestario correspondiente, yo sería uno de los que impulsaría también el llamamiento a concursos de docentes para que continúen con su carrera universitaria. Yo creo mucho en ello. Yo inclusive he sido un defensor de los docentes que contratados han estado y se han ido vinculando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, porque estos docentes son docentes que ya conocen la realidad, se han insertado a la cultura organizacional de la vida académica, gente que también se han preparado por ello. Tenemos muchos docentes que han salido por cuenta propia, porque ahí es así, por el apoyo que le ha dado la universidad es valioso, pero por cuenta propia se han especializado, han logrado inclusive ya sus títulos de doctorado. Entonces yo creo que mal haría la universidad, cualquiera que está fuera, en perder ese recurso, ese capital humano. En suma, economista Mendieta, el día viernes usted ha asumido ya el rectorado de esta universidad. Le deseamos todo el éxito, no se puede esperar de otra cosa, pues el éxito suyo va a ser el éxito de este importante centro educativo, yo creo que muy gravitante en el futuro del país, la UNAI. Usted ha firmado, me parece que son 11 puntos, 11 acuerdos mínimos con quienes hacen la UNAI. Ha hablado usted ya del tema presupuestario, que quizá es el más urgente y delicado que tiene que tratarlo. Si nos puede resumir brevísimamente, no necesariamente de manera puntual, pero quizá dentro de lo más importante, dentro del espíritu de lo que ha significado esta conversación y acuerdos, ¿qué es lo que se ha acordado? ¿Con quiénes actualmente son la UNAI? Sí, fue complejo el tema porque claro, había una serie, ¿no es cierto?, de información, de mala información, de desinformación, inclusive sobre mi misma persona, pero yo creo que fue interesante también porque resultó como una suerte de catarsis para yo también ir captando muchas cosas, ¿no? Se llegó a este acta de compromiso que a la final también yo estoy muy digamos, positivo, muy optimista en esto, porque esto marca una hoja de ruta inmediata. Estos son quizás los temas que yo ando a llevar y que son inmediatos, ¿no? Y que obviamente dará paso también ya a temas de largo alcance, como por ejemplo el que acabamos de decir, el tema de los concursos, porque eso es una situación que son cambios estructurales en la vida institucional. Pero básicamente yo creo que son 3 temas. El primero es el gestionar y generar una mesa de diálogo para entender el problema presupuestario, pero sobre todo para gestionar un aumento en el presupuesto que nos lleve a tener estabilidad al menos para el año 2020. El segundo es el tema de los contratos, el tema de la reducción de los salarios. Eso hay que revisar, eso está en mis manos, lo tengo que hacer. Y el tercero es la transición, es el tema de preparar todo el mecanismo primero reglamentario que permita el tema de las elecciones. Eso obviamente pues está en mis manos como función inmediata. ¿Hay alguna fecha tentativa, economista, para la realización de las elecciones? Mire, según la ley tiene que ser en un máximo de 180 días antes del 31 de diciembre del año 2020. Entonces,
tenemos que demorarnos hasta junio, julio, ¿no? Tenemos que demorarnos ese plazo y obviamente hacer lo que se haga de la forma más participativa posible, porque esto hay que ir construyendo. No puedo yo llegar y simplemente con un abogado hacer los estatutos. Tenemos que esos estatutos o presentar un borrador, pero que sea la comunidad, por ejemplo. Vean una cosa que se incluya, nos pidieron eso, que en el reglamento de elecciones incluye un artículo que garantice que en caso de que el voto nulo supere a aquellos obtenidos por el candidato ganador, se repetirán las elecciones. A mí me parece formidable, a mí me parece un tema democrático, pero que está a viva voz, porque puede llegar a pasar, es decir, que no se pongan de acuerdo la comunidad por A o B circunstancia, pero creo que es importante. Entonces, cosas como estas tienen que dialogarse, va a tomar tiempo, pero obviamente va a ser mi responsabilidad aquello, que haya incidentalmente, ¿cómo queda la situación en la facultad suya, en la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, debo decirlo que yo me voy con muchísima pena, hay sentimientos encontrados en mí, que creo que queda una facultad, bueno, no la debo decir yo creo que eso deberían decir más bien los actores que conformamos la facultad, que conforman la facultad, pero creo que queda una facultad en marcha, una facultad con los procesos, digamos que a estas alturas del año se deben ir cumpliendo, y una facultad también que en estos años pues ha ido teniendo grandes logros, ¿no? Bueno, incluso su nombre extraoficialmente sonaba como candidato para las próximas elecciones al rectorado de la Universidad de Cuenca. Son rumores. Eso sí no es como el tema que tengo que seguir reiterando, pero no ha estado bajo mi conocimiento. Bien, reiteramos nuestros deseos de éxito, economista Mendieta, en esta compleja situación y este gran reto de sacar adelante a la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. Sí, quizás unas palabras finales para despedirme. Claro. Es que es importante también que de la UNAE nos apropiemos todos como sociedad. Yo creo que la UNAE necesita ese empoderamiento de la sociedad. Ahí está quizás esa voz que a mí desde el interior me llamó a tomar esta decisión, porque también para mí resultaba sencillo no hacerlo, pero yo creo que tenemos que empoderarnos desde un proyecto de sociedad, y sobre todo de la sociedad esta del sur del país, que podría ser, ya lo es, pero podría ser consolidar ese referente. Le señalo que hemos insinuado justamente de que es parte de esta asimetría que desgraciadamente afecta siempre al sur ecuatoriano, lo que ha sucedido también en la UNAE. Un recorte del 60% del presupuesto, ¿quién lo puede entender? Sí, yo me uno a esa preocupación, y obviamente pues será también responsabilidad mía velar porque haya un incremento al menos el necesario para que la operatividad del 2020 de la UNAE se lleve a cabo. Y después obviamente hay que pensar en su inversión, en su crecimiento, porque no puede crecer una institución sin inversión. En eso yo creo que quedamos claros. Gracias nuevamente por su presencia. Han escuchado al economista Rodrigo Mendieta, rector de la UNAE, quien tiene entre sus principales retos el de solucionar el problema presupuestario, así como de introducir ya un sistema democrático para las futuras elecciones en esta universidad.